Continuamos con la serie de inteligencia espiritual. Esta es la sesión número 2 y hoy vamos a hablar un poquito acerca de las emociones. Ya en una lección anterior habíamos descrito un poquito acerca de qué estamos entendiendo cuando hablamos de inteligencia espiritual. ¿Por qué estamos diciendo de que el creyente, usted y yo, necesitamos interpretar qué es esto y de verdad tiene que traducirse en nuestra vida cotidiana permanentemente el hecho de que estamos avanzando y de que no solamente sabemos las cosas, sino que estamos poniendo a funcionar todo lo que sabemos? Nos habíamos quedado en la lección anterior con una definición completa acerca de inteligencia espiritual y habíamos dicho de esta manera que la inteligencia espiritual es la capacidad que tiene un creyente de actuar y de resolver problemas y de tomar decisiones en base al potencial de Dios, en base a la voluntad de Dios, en base a la perspectiva de Dios y en base a la palabra de Dios. Entonces, no solamente conocer, sino poner a funcionar aquello que conocemos. Y hoy vamos a dedicarnos un poquito a hablar en torno a las emociones. Recuerde usted que yo le decía de que el ser humano, bajo diseño de Dios, y según lo tenemos eso en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, el ser humano está compuesto por espíritu, que es el lugar donde está la simiente de Dios, el Espíritu Santo habitando en nosotros, lo cual nos hace personas espirituales. Entonces el espíritu, el cuerpo, que es esto que se ve, lo externo, y también el alma. Y que en el alma, según los entendidos, y nos ayuda bastante esto en términos de la enseñanza, que en el alma se habitan los pensamientos, las emociones y la voluntad. En el alma, entonces, pensamientos, emociones y voluntad. Y ahí sí hay algo que nos da bastante problema a nosotros, son las emociones. Y bueno, las emociones y los pensamientos están íntimamente relacionados, es decir, nosotros tenemos ciertas emociones y eso nos lleva a cierto tipo de pensamientos. Y bueno, y cierto tipo de pensamientos también derivan en cierto tipo de emociones, y ambas, pensamientos y emociones, ambos elementos confluyen en nuestra voluntad, en si hacemos o no hacemos las cosas. Entonces, también había mencionado en la sesión anterior del que el creyente naturalmente no encuentra que el alma se sujeta de manera automática al Espíritu Santo, sino todo lo contrario, que aunque nosotros hemos nacido de nuevo, pareciera que el alma todavía quiere seguir funcionando bajo los patrones antiguos, es decir, antes de que conozcamos a Jesús. Ya teníamos una manera de pensar, una manera de vernos a nosotros mismos, una manera de entender las relaciones, teníamos también una manera de pensar, ciertas pautas de pensamiento se repetían en nosotros, algunos buenos y otros malos. Y cuando venimos a Jesús, cuando empezamos nuestra nueva vida, pareciera que las emociones no se enteran. Es cierto, hay algunas que cambian drásticamente y automáticamente, pero la mayoría de ellas parece que no se enteran porque usted todavía sigue funcionando con emociones que le llevan al pecado, con pensamientos que le llevan al pecado. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema yo encuentro que radica en nuestra falta de entendimiento de que el alma no se sujeta automáticamente a la vida de Dios. El alma tiene que estar bajo el gobierno del Espíritu, pero no funciona eso automáticamente. En algunas ocasiones sí, a causa de la gracia y la misericordia del Señor, wow, ¡pum!, se va un pensamiento, se va una emoción cuando vamos a Dios por medio del arrepentimiento. Pero hay otras que nos quieren acompañar toda la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un ejercicio espiritual que usted ya conocerá, de sujetar nuestra alma al Espíritu Santo. Es por eso que David, por ejemplo, decía: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. No te alteres, alma mía, confía en Dios. Y Él le hablaba a su alma permanentemente, diciéndole: pensamientos, cálmense; emociones, cálmense, sujeten a lo que dice Jesucristo. Emociones, esto no está bien. Ustedes tienen que sentir de esta manera. Esto que sienten no coincide con la vida de Dios. Por lo tanto, sujétense al Señor. David hablaba con Dios de esa manera. Y hablaba y le ordenaba incluso a su alma. Entonces, yo quiero partir de este entendimiento. Y cuando nosotros entonces hablamos de que
tenemos que manejar nuestras emociones a la manera de Dios, y esto dentro del contexto de inteligencia espiritual, es porque debemos necesariamente empezar a reconocer cuáles son esas emociones, y dicho sea de paso también esos pensamientos que no vienen de Dios, que no son coherentes con la vida que ya tenemos, que es más, estorban los planes de Dios y son más pensamientos y pautas emocionales carnales más que espirituales. Y bueno, yo quiero llevarles nada más este pasaje al comienzo, Mateo capítulo 11, versículo 29, que dice la palabra del Señor, el Señor mismo hablando: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Siempre me pareció bastante significativo esto, donde Jesús dice que si llevamos su yugo, vamos a hallar descanso para nuestras almas, porque la verdad es que el alma y estos pensamientos, emociones y esta voluntad todo el tiempo está en conflicto, todo el tiempo está en crisis. No sé si a usted le pasa, porque a mí sí, que me llevan para aquí o para allá. Es más, me quieren llevar muchas veces a cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, nada que ver con lo que yo aprendí, nada que ver con lo que yo quiero desde mi espíritu hacer. Y entonces dice el Señor que vamos a hallar descanso de ese conflicto si nosotros nos ponemos en yugo con Jesús. Usted sabe que el yugo es no esa parte de madera, no sé cómo mencionar, un elemento de madera que se ponía aquí entre dos bueyes, una sola pieza de madera que unía los cuellos de ambos bueyes, y por lo tanto, si el uno quería ir para acá y el otro quería ir para allá, era imposible que lo lograran porque estaban unidos. Entonces el yugo hacía que tenían que ir siempre para el mismo lugar. Y como no sucede que son mellizos que piensan igual, había uno que empujaba y el otro tenía que seguir. Entonces Jesús dice que nosotros llevemos su yugo, que nos enyuguemos con Él, yo lo entiendo. Y si yo le permito a Él que Él dirija todo lo que pienso, lo que siento, lo que tengo que hacer a pesar de que sienta otra cosa, si yo permito que Él me dirija, entonces voy a hallar descanso para mi alma. Me encanta esta parte. Yo creo que es como que ya Él estaba reconociendo de que nosotros íbamos a estar en conflicto en este asunto de emociones y de pensamiento. Pero permítame que vayamos a otro pasaje, porque hoy estamos hablando de las emociones, para entender que si no aprendemos a trabajar bien, interpretar primero y luego trabajar bien con nuestras emociones, entonces podemos nosotros ser creyentes, conocer mucho de Dios, conocer incluso la palabra de Dios bastante, venir a la iglesia bastante, y sin embargo vivir, no vivir en victoria, vivir como otros que no conocen a Dios. Y eso no refleja que tengamos inteligencia espiritual, sino todo lo contrario. Entonces, miren este pasaje, se encuentra en Génesis capítulo 4, versículos 5 al 7. Ya en el principio hay un reflejo entre muchos de cómo las emociones nuestras pueden estar de alguna manera ligadas, no a la vida de Dios, sino a todo lo contrario. Miren este pasaje, dice: pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Es decir, Jehová había recibido las ofrendas tanto de Caín como de Abel, pero dice que no miró la ofrenda de Caín con buenos ojos como había visto la ofrenda de Abel. Entonces, lo repito, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Este pasaje me parece bastante gráfico de lo que pasa en nuestro corazón, del poder que tienen nuestras emociones, de que nuestras emociones así por sí solas, sin sujetarlas a la vida de Dios, nos llevan al pecado. En sí mismas están a veces generando pecado. Ahora, no quiero decir que toda emoción es pecaminosa y que la emoción debiera ser erradicada de nuestra vida. No, porque acabo de mencionar que hemos sido creados con emociones. Por eso tenemos el alma, pensamientos, emociones y voluntad. Dios nos creó así, nos diseñó así. Es más, Él sabe que las emociones nos iban a llevar a problemas.
así como a usted, como a mí, hay muchas emociones que tenemos ahora que nos llevan por donde no debemos. Pero él, al poner este pasaje, nos está diciendo en primer lugar que lo sabe, que íbamos a estar en esa problemática, pero quiere que entendamos esa problemática en realidad, que podamos interpretar lo que está pasando en nuestro interior y que empecemos a tomar buenas decisiones, porque eso ya sería inteligencia espiritual. Recuerden, ¿no? Actuar, tomar decisiones, resolver problemas, resolver nuestro mundo interior, resolver nuestro mundo exterior en base al potencial de Dios, a la voluntad de Dios, a la perspectiva de Dios y a la palabra de Dios. No en base a emociones, no en base a sus pensamientos, no en base a su voluntad, porque su voluntad muchas veces ya no funciona, usted no tiene voluntad, no puede salir de ese problema. Es más, intentó muchas veces, pero no funciona. Y aquí en este pasaje está tan claro, ¿no? Caín se enfureció, o sea, claro, vio que el Señor no observó lo que él le presentó como había observado lo de su hermano, y entonces inmediatamente dice, su semblante se decayó. ¿Qué tanto se parece a nosotros, a usted y a mí, que a veces no sabemos qué nos está pasando, pero no estamos bien? Usted creo que se va a identificar igual que yo en este asunto. Ahí estamos inquietos, no, como que se nos bajó todo el ánimo y no sabemos qué hay. Y nos parecemos mucho a Caín también. Nuestro mundo interior está gestando, ¿qué? Algo pecaminoso también, fíjese. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Mira cómo estás. Y entonces inmediatamente hace una conexión el Señor. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte, no obstante, tú puedes dominarlo. En otras palabras, le estaba diciendo a Caín algo que nosotros necesitamos recordar. Hay emociones que vienen sobre nosotros que están netamente dirigidas hacia el pecado. O sea, lo bueno está disponible, pero lo malo está ahí, sale naturalmente. Pero dice, aunque el pecado nos acecha, a través de emociones incluso quiere instalarse en nuestra vida, empieza con esas emociones que a veces no podemos distinguir, nosotros tenemos la capacidad de dominarlo. Esa es la buena noticia, que la refleja ahí perfectamente. No solamente le hace el diagnóstico de cómo sus emociones le están llevando a esto, sino que le está diciendo, hay pecado ahí en lo que estás sintiendo. Si te quedas con esas emociones, si le permites a esas emociones prosperar en tu vida, si no haces algo al respecto, ojo, el pecado está ahí, está a la puerta. Y la buena noticia es que si te decides por lo contrario, estás en la capacidad de dominarlo. Entonces, cuando hablamos de inteligencia espiritual, estamos hablando precisamente de esto. Insisto con esta idea de que las emociones en sí mismas no son malas, aunque nosotros entendemos que algunas sí. Pero bueno, en esta época los especialistas dicen que las emociones son neutrales. No estamos muy de acuerdo con eso, pero sin embargo, si fuera así, usted no tendría que sentirse mal porque se le viene un enojo, una frustración, incluso a veces hasta temores, deseos de venganza, cosas feas, incluso emociones y un movimiento interno que le lleva a cosas netamente pecaminosas. El problema no es que eso venga rápido a su vida, el problema es qué es lo que usted hace con aquello. El problema no es que venga un pensamiento de lascivia o de lujuria, algo que no está bien. El problema es si usted deja que eso se instale, si usted sigue jugando con ese pensamiento, si usted sigue jugando con esa emoción. Entonces, podemos recordar que 1 Corintios 6, 12 dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Entonces, el problema del problema no es la emoción. Es cierto, si alguien te ofende, va a venir un dolor, va a venir una molestia, va a venir un desánimo y se puede manifestar con diferentes emociones. Pero el tema es qué hacemos con aquello. ¿Qué decisión tomamos frente a eso? Y déjenme decirle que en este asunto de la inteligencia espiritual, que ahora lo estamos uniendo con la inteligencia emocional, tenemos que empezar reconociendo qué es lo que estamos sintiendo, porque si usted y yo no reconocemos lo que sentimos, no somos honestos y transparentes frente a Dios y decimos, Señor, mira lo que estoy pensando, estas ideas se me vinieron, y describírselas a Dios con todas sus letras. Si no somos así de honestos, entonces ese pecado que está a la puerta nos va a dominar. No vamos a poder nosotros dominarlo,
porque esto empieza por la transparencia, por la honestidad de reconocer lo que está en nuestro corazón, lo que está viniendo ahí y que no lo podemos manejar, lo que estamos pensando y la tentación que estamos experimentando como respuesta a todo este cúmulo de emociones y pensamientos. Entonces las emociones pueden estar ligadas al pecado de alguna manera en nuestras vidas. No quisiera que usted piense que la vida tenemos que vivirla sin emociones, no, es un sistema de alerta que tiene el organismo, las emociones son normales. El tema es que el creyente tiene que sujetar todas esas emociones, tiene que sujetar esas emociones porque de lo contrario se está exponiendo. En Santiago 1, 14, 15 dice lo siguiente: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, mire usted el ciclo pecaminoso. Dice que nosotros somos tentados de lo que tenemos adentro. Hay una naturaleza pecaminosa, una inclinación natural al pecado que usted y yo tenemos, todos tenemos. Que claro, cuando venimos a Jesús, la obra de Jesús es suficiente porque ha vencido el poder del pecado y de la muerte. Pero tampoco nos hagamos los locos de que no estamos sintiendo o no estamos siendo tentados o no estamos inclinados para hacer algo que no está bien, porque esa es parte de la naturaleza de la tentación. Pero dice la palabra de que somos tentados desde adentro, concupiscencia, y se llama concupiscencia a sentir deseos o exceso de deseos que no son gratos al Señor. Eso, mi querido hermano, hermana, está aquí adentro, en nosotros. No somos tentados tanto de lo externo, cuanto somos tan tentados de lo interno. La principal tentación viene de adentro de nosotros. Cuando lo entendamos así, nos vamos a cuidar. Y entonces, este asunto de inteligencia espiritual y de inteligencia emocional lo vamos a tomar de una manera un poco más seria. Es cierto, Jesús hizo lo necesario para que usted y yo no estemos en estas condiciones. Arrebató al enemigo las llaves del pecado, de la muerte, subió, ascendió, está sentado a la derecha del Padre. Nosotros estamos en Jesús, Jesús está en nosotros. Pero recuerden lo que decía sobre inteligencia espiritual, no solamente saber, conocer, sino es poner en juego todo lo que sabemos. Y de eso estamos hablando aquí, ¿no? El ciclo de la tentación empieza desde nosotros. No es lo que ingresa a nosotros, es lo que sale de nosotros. Entonces a veces estamos tan atribulados tratando de cortar con muchas cosas externas que nos pueden contaminar y eso está muy bien. Pero en realidad, por más que nos aislemos totalmente, lo que está mal viene de adentro de nosotros. Entonces ahí es donde tenemos que sujetar emociones, pensamientos, tendencias a Cristo Jesús, a la palabra del Señor. En Efesios 4, del 21 al 27, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente. Efesios 4, 21 al 27. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, atienda. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Antes de que conozcamos al Señor teníamos una manera de vivir que no era buena. Desháganse, dice, de esa antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Es decir, la manera de vivir antigua tenía estas características. Estaba corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dice, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Y sigue la palabra, Efesios 4, del 21 al 27, estamos leyendo. Pónganse entonces, dice, la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga sobre su enojo, que el sol se ponga mientras siguen enojados, dice esta versión, porque el enojo da lugar al diablo. Miren ustedes aquí toda esta presentación de la palabra aquí. Nos está diciendo de que hay emociones en nosotras que nacen de nuestra naturaleza pecaminosa, que es una naturaleza pecaminosa que refleja nuestra antigua manera de vivir y que cuando le permitimos a esa naturaleza pecaminosa, incluso por medio de emociones, fíjese que está hablando del enojo, cuando le permitimos a eso que nos gobierne, es decir, nosotros decidimos que nos gobierne, por eso dice, no dejen
que el enojo les controle. Es decir, hay algo que se espera que nosotros hagamos. Pero decía, cuando permitimos que esto nos domine, entonces ¿a quién le damos lugar? Al diablo. Y ojo que esto no se está hablando para aquellos que no conocen a Jesús. Estas instrucciones son instrucciones de Pablo a los creyentes de la iglesia de Éfeso, que era la nueva iglesia en Éfeso, a los efesios. Entonces, quiero, querido hermano, hermana, que entendamos todos, porque también es un mensaje para mí, de que en este tema de las emociones, que no están siendo manejadas a la manera de Dios, que no están siendo sujetadas a la palabra de Dios, entonces es ahí donde muchos de nosotros entramos en un círculo pecaminoso, donde ya, ahí donde estamos ya no podemos salir. ¿Por qué? Porque usted ya le dio lugar al diablo, porque yo ya le di lugar al diablo. Y entonces nos sentimos a veces, aunque puede ser que estemos disfrutando de ciertos pecados, a la vez nos estamos sintiendo cada vez peor. Estamos siendo consumidos porque estamos siendo corrompidos a causa de estos pecados que estamos practicando. Pero hubo un inicio. Por eso es que hoy estamos hablando acerca de qué importante es que ustedes y yo chequemos las emociones que tenemos. Y bueno, aquí hay un concepto que me gusta bastante, que viene del libro La cara oculta del amor de Marcos de Sousa Borges, y él utiliza este pasaje que acabo de leer, que está en Efesios. Si usted se recuerda, lo voy a leer de vuelta en la primera parte, Efesios 4, versículo 22, dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Nuestra antigua manera de vivir, y tenemos que deshacernos de esa manera de vivir, y está corrompida por dos cosas: la sensualidad y el engaño. Y me gusta cómo lo pone este autor, Marcos de Sousa Borges, en La cara oculta del amor, porque él dice, y esta es una definición de diccionario, que la sensualidad es la idolatría de los sentimientos y deseos propios. Capte esta idea. La sensualidad procede del latín sensualitas, es decir, sensitivo, con la raíz proveniente de sensus, que se refiere al sentido, a la sensibilidad, a la sensación y la facultad de sentir. Parece complicado esto, pero voy a lo siguiente. La sensualidad viene a ser la idolatría a los sentimientos y deseos propios. Normalmente cuando pensamos en sensualidad estamos pensando en lo que tiene que ver con lo sexual, y obviamente puede ser, pero también puede ser otra cosa que no sea necesariamente lo sexual, porque la sensualidad es cuando nosotros ponemos en alto lo que sentimos, lo que percibimos por nuestros sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? El tacto, la vista, el olfato, el gusto. Esos son los sentidos del cuerpo humano. Entonces la sensualidad es cuando nosotros elevamos a un rango superior a nuestras emociones y a todo lo que percibimos con los sentidos. Y cuando le permitimos que esto gobierne sobre nuestras vidas, entonces ahí es donde estamos en problema. Entonces, bajo este concepto, podemos decir que el problema nuestro en general, y estoy hablando de manera quizás no teológicamente apropiada, pero estoy hablando de una manera práctica para que usted y yo entendamos, porque recuerdo otra vez que inteligencia espiritual no es solo conocer y saber, es poner en juego lo que sabemos, es actuar coherentemente con lo que sabemos. Y entonces, decía, de manera general, podemos decir que algunos de nosotros que estamos en problemas con este asunto de las emociones es porque le estamos dando mayor importancia a nuestros sentidos, a lo que sentimos, a lo que percibimos, a lo que captamos, a lo que vemos, a lo que escuchamos. Eso está apelando a nuestros sentidos y le estamos dando demasiado protagonismo en nuestras vidas, de tal manera que incluso ya algunos somos esclavos de ciertas cosas que sentimos, percibimos o captamos. Nuestros sentidos. Aquí sí, por supuesto, que estamos también incluyendo los temas sexuales, por supuesto. Entonces le estamos dando mayor protagonismo a todo esto, a los sentidos, a lo que sentimos, a las emociones, a las percepciones, e inferior protagonismo a la verdad de la palabra de Dios, es decir, a la vida del Espíritu, que en realidad es el diseño de Dios para nosotros. Somos hombres y mujeres espirituales. Efesios 4, versículos 30 al 32, también en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención.
Y sigue, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, dice, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. El Salmo 19, del 2 al 13, dice, ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen y de multiplicar mis pecados. Otro pasaje, Salmos 26 al 2, versículo 2 más bien. Examíname, ponme a prueba, pon a prueba mis pensamientos y mis sentimientos más profundos. Y Job 34-32 finalmente dice, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice, no lo haré más. Repito este último porque me encanta. Job 34-32. Es una oración. Enséñame tú lo que yo no veo. Y si hice, no lo haré más. Recopilando entonces esta idea que acabo de mencionar, ¿qué es lo que pasa con nosotros? ¿Por qué estamos insistiendo en este asunto de las emociones? Es que es posible que usted o que yo, cualquiera de nosotros creyentes sinceros, estemos dándole mayor importancia en nuestra vida a todo esto que viene de lo que decía hace un instante de acuerdo a ese pasaje de Efesios, la sensualidad. ¿Qué es la sensualidad? Reitero con esto, según el diccionario, según la interpretación también de este autor, Marcos de Sousa Borges, en su libro La cara oculta del amor, que es una interpretación interesante, él dice que la sensualidad es el gobierno de las emociones. La sensualidad es poner en alto todo aquello que nuestros sentidos están percibiendo. Es decir, más importante que lo que dice Dios es lo que yo siento. Más importante de lo que dice Dios o tiene más protagonismo en mi vida, en mis decisiones, en mi manera de vivir, lo que yo percibo a través de mis sentidos, que lo que Dios dice sobre ese asunto. Y entonces la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo? Porque quiero girar en torno a nuestra definición principal de inteligencia espiritual, que era no solo lo que sabemos, sino poner a funcionar lo que sabemos. Es decir, estamos viviendo de tal manera de que estamos sujetando nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras percepciones a lo que Dios dice y su palabra, o estamos viviendo sensualmente, que bajo estos términos y estas definiciones que acabamos de describir tiene que ver, ¿estamos idolatrando nuestras emociones? Y esa es la pregunta clave aquí. ¿Está usted idolatrando sus emociones? Es decir, ¿está viviendo de acuerdo a sus emociones? E incluso sabe que son emociones que le están llevando por mal camino de alguna manera, pero usted está viviendo con ellas como si no pudiera hacer nada al respecto. Y claramente esas emociones le están llevando por un camino que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. ¿Estamos idolatrando lo que sentimos? ¿Estamos idolatrando lo que vemos también? Recuerde, sensualidad también viene de los 5 sentidos, que son el gusto, el olfato, la vista, el oído, el tacto. ¿Estamos de alguna manera viviendo gobernados o dejándonos gobernar por los 5 sentidos? ¿Por lo que usted percibe? ¿Por lo que usted toca? ¿Por lo que usted siente? ¿Por lo que usted oye? ¿Por lo que usted ve? Ahora, todo eso es natural. Usted y yo somos seres que vivimos, como somos seres humanos sanos, tenemos los 5 sentidos a la perfección. Pero el ideal de Dios es que nos despojemos de esa vida sensual. Así éramos antes, dice. Esa era nuestra naturaleza corrompida. Así éramos cuando éramos tinieblas. Ahora somos luz y se nos está demandando que vivamos como hijos de luz. En términos espirituales tenemos que darnos cuenta que lo que estamos hablando aquí es la vida de la carne o la vida del espíritu. ¿Qué es lo que está pesando más en nuestra vida? El espíritu que está en nosotros y quiere manifestar todo lo de Dios, o la carne que está todavía en nosotros activa. ¿A qué le estamos dando mayor predominancia en nuestra vida? Y bueno, fíjese que todo esto también tiene que ver con las emociones. Las emociones hacen que ustedes y yo nos movamos hacia algo. Las emociones nos dirigen, nos impulsan.
Y decía desde un comienzo que emociones y pensamientos están íntimamente relacionados. Por eso, no solamente qué es lo que usted está sintiendo y qué está haciendo con respecto a lo que está sintiendo, sino qué es lo que está pensando. Porque lo que está pensando se está traduciendo también en emociones, en impulsos, y eso le está llevando a tomar decisiones, a actuar de cierta manera. Cuando lo que nosotros tenemos que hacer predominar en nuestra vida es la vida del espíritu. La vida del espíritu tiene que pesar más que esta vida que no refleja lo que Dios ha hecho en nosotros. Y finalmente le dejo algunos pasajes ya de recomendación, las recomendaciones que Dios pone en su palabra para nosotros con respecto a esto que hoy estamos desarrollando. Efesios 4, versículos del 30 al 32 en la Nueva Traducción Viviente nos dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Él es el sello de que somos de su propiedad, la propiedad de Dios, la familia de Dios. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. No entristezcamos al Espíritu Santo. El Espíritu es lo único que nos da la capacidad para vivir una vida cristiana. Sin el Espíritu Santo estamos en problema por más que hayamos nacido de nuevo. Y entonces el pecado tiene esa capacidad de entristecer y finalmente apagar al espíritu. Y entonces cuando encontramos creyentes que empiezan a vivir como un inconverso, ¿cuál es el problema? ¿El problema es el de Jesús que no hizo lo que tenía que hacer? Absolutamente no. El problema es nuestro, que no estamos aprendiendo y valorando estos principios y poniéndolos a funcionar a favor nuestro. Imagínense que sea cual sea nuestra situación, dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Por lo tanto, corramos a buscar esto de Dios, hagámoslo de manera cotidiana. Y si es algo fuerte y difícil ya en nuestra vida, vayamos a buscar a alguien con quien hablar. En realidad lo que pasa con nosotros, en los que podemos estar en estas condiciones, es que el enemigo nos engaña de tal manera que nos hace pensar que lo vamos a resolver solos, o que la vergüenza es superior y por eso no hablamos, por no pasar por esa vergüenza, cuando en realidad es un paso solamente que tenemos que dar, por supuesto buscando a alguien con quien hablar, que no es cualquier persona, alguien, un líder confiable que va a guardar ese secreto que para usted es avergonzante, pero una vez sale eso a la luz, entonces por medio del arrepentimiento encontramos libertad y el Espíritu Santo de Dios empieza otra vez a funcionar libremente en nuestras vidas para poder sacarnos de esa situación. Entonces no entristezcamos al Espíritu Santo. Y continúa la misma palabra, dice: no, líbrense más bien de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnia y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y el Salmo 19 del 12 al 13, miren lo que dice David, hablando en términos de este asunto de meternos en problemas con el pecado a causa de no controlar nuestras emociones. Él tuvo esa vivencia cuando él observó a esa mujer bonita que estaba desnuda, ¿no es cierto? Y como puede ser normal, fue tentado, cayó en tentación y luego de un tiempo de pecado, cuando él ya llegó al arrepentimiento, yo creo que es ahí donde él escribe cosas como esta: ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen y de multiplicar mis pecados. Una oración de David que nosotros podemos hacer nuestra también. No importa la situación en la que estemos, pero podemos hacer nuestra esta oración y clamarle también a Dios que nos ayude de esa manera, que traiga luz en nosotros lo que está mal. Salmo 26:2 dice: examíname, ponme a prueba. También es David en los mismos términos. Pon a prueba mis pensamientos y mis sentimientos más profundos. Y para terminar, el versículo de Job 34:32, que dice lo siguiente: enséñame tú, Job hablándole a su Padre Celestial, enséñame tú lo que yo no veo, y si hice, no lo haré más. Que nos quede como cierre de este tema, la segunda sesión de inteligencia espiritual, que usted y yo podemos ir a Dios en búsqueda de ayuda.
Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades. Así que podemos traer todo lo que estamos haciendo, todo lo que no está bien, y el Señor nos va a dar una resolución por medio de la obra de Cristo en la cruz. Ya han sido nuestros pecados pasados, presentes y futuros pagados en la cruz. Solamente que se espera que vayamos y acudamos a Dios por ayuda, y tenemos toda la opción de hacerlo. Pero claro que también esto pasa porque nos expongamos de tal manera que reconozcamos aquellas emociones, que de eso hemos enfatizado bastante en esta clase, aquellas emociones, pero también aquellos pensamientos que no coinciden con lo que Dios nos está enseñando. Traigámoslo, porque esos pensamientos y esas emociones están generando también más pecado en nosotros. Recuerde que de nuestra propia concupiscencia somos seducidos, y eso es lo que da a luz la muerte posteriormente, es decir, pecados, ciclos viciosos de pecado que nosotros no podemos cortar. Entonces, parte de la inteligencia espiritual es tener cuidado con lo que estamos sintiendo, cuidado con lo que estamos pensando, cuidado con lo que estamos percibiendo. Por eso es que unimos también este asunto de inteligencia espiritual con inteligencia emocional.